Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Guíanos a través de la reflexión, de la meditación y del estudio de tu palabra, para que podamos, Señor, vivir la vida que quieres para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. Bueno, es un pasaje, como dije, bastante interesante en el sentido de que va a hablar también de la deidad de Cristo, pero también acerca de lo cotidiano de nuestras vidas. Dice, por tanto, si hay alguna, y aquí el apóstol quiere de alguna manera que entendamos que en el creyente, en Cristo, tiene que haber estas cualidades: consolación, consuelo de amor, comunión en el Espíritu y afecto entrañable junto con misericordia. Dice, si hay algo de esto, después dice en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, de alguna forma el apóstol Pablo quiere hablar de la unidad. Ahora, unido no quiere decir estar junto, ¿verdad? Existe ese dicho que dicen juntos, pero no revueltos, ¿no? Pero realmente cuando uno está unido, uno está de acuerdo con la persona, por lo tanto hay unidad. Cuando no hay acuerdo, pues hay desaveniencia y también pues de alguna forma se rompe el vínculo, y entonces pueden estar dos personas juntas pero no pueden estar de acuerdo. Pero el Señor quiere que estemos de acuerdo. Ahora, recuerde que le está hablando a una congregación, le está hablando a la congregación que está en Filipos, y ellos de alguna forma pues llegan a tener ciertas desavenencias y les dicen, sean del mismo pensar, sean del mismo sentir. Y después dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, no hagáis las cosas para pleitear. ¿Sabe? A muchas personas les gusta pelear. Les gusta, de verdad. Ahora, se los digo por experiencia propia. Cuando yo era adolescente, me gustaba pelear. Yo me peleaba en la secundaria a cada rato. Me encantaba. Me rompía la cara, sí, ¿verdad? Pero también daba, ¿no? Entonces, me encantaba. Boxeaba con mis tíos eran mayores y a veces los noqueaba, y de alguna forma me gustaba pelear, y era buscar pleito. Yo era de los que iba en la calle y ¿qué me ves? De verdad, yo después hago una mirada hacia atrás y digo, no puedo creerlo, qué barbaridad, me da pena. Pero era buscar pleito, me gustaba pelear. De hecho, se me da por naturaleza, creo, tengo esa naturaleza bélica en mí. Una vez estaba en el centro, fui con mi bicicleta, porque yo vivía en Cholula, y me acuerdo que ya me habían robado una bicicleta. Y de repente vengo al centro a comprar unas refacciones para otra bicicleta que tenía, y de repente veo que empieza a rodar la bicicleta. Se la estaban llevando, pero esta vez sí me di cuenta. Entonces, pues yo salí y le dije a la persona, oye, no te lleves mi bicicleta. Y él me tira un golpe. Y entonces, por reacción, pues me defendí. ¿Verdad? Me defendí. Y el chiste es que salió corriendo y dejó la bicicleta ahí. Pero realmente dice, no hagas nada por contienda, que no te guste pelear. ¿Sabe? Hay familias en que si no hay pleito diario, no hay, algo pasó mal, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No peleamos hoy, hay que pelear, ¿verdad? A ver, niños, despiértense porque hoy no peleamos, hay que pelear. No, es algo que no debiéramos hacer.
ni por contienda, y después vanagloria, es decir, cosa vana que de alguna manera tiene que ver con el egocentrismo. Nada hagas para ser visto o para que digan de ti, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? ¿A quién no le gusta, verdad, que le digan qué bien, cómo lo haces, ¿no? Y sobre todo, no sé, pero a las madres les gusta que sus hijos les digan que la comida quedó bien. Cuando no le dicen, les preguntan, ¿cómo quedó? ¿Verdad? Porque ellas saben que lo hicieron bien, ¿no? Pero de alguna forma necesitamos quitar de nuestra vida la vanidad. Y por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Algo que no nos gusta a nosotros es perder nuestro lugar, nuestra posición, ¿verdad? A veces como padres decimos, soy tu padre y me respetas, ¿no? Pero a veces tenemos que ser más humildes y decirle, mi hijo, no es porque sea tu padre, pero usted tiene que respetar. De alguna forma uno tiene que aprender la humildad y muchas veces no sabe cómo ser humilde, por eso necesitamos ejemplos de humildad. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, ¿verdad? A veces pasa en las casas, no sé si en todas las casas, pero se compra pan, ¿no? Entonces luego, a ver, ¿cuál es el mío, verdad? A escoger, no sé si pasa en todas las familias, pero de repente yo agarro el mío, y si el otro no alcanza, yo ya tengo el mío. Y agarro el mío porque luego me toman el que a mí me gusta. Y ser humilde es dar el lugar a otro. Si le tomen, no importa, me pueden dejar cualquiera, pero déjenme. ¿Saben? De alguna forma, humildad es dar el lugar a otro. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, si no podemos entender la humildad, les voy a dar un ejemplo de humildad, dice el apóstol Pablo, y dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Es decir, les voy a poner el ejemplo máximo, el ejemplo de Cristo, porque Cristo no empieza a existir en el momento de su nacimiento. Muchos piensan que Jesús existe a partir de su nacimiento. Cristo preexistía. Cuando en la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, está hablando en plural. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Si usted lee allí Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y está hablando de Jesús, el verbo encarnado. Así que Cristo existió preencarnado y después se hizo hombre, ¿sí? Y eso es lo que está hablando el Señor Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, para que entendamos un poquito la humildad de nuestro Señor, el cual era Dios y no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó, y esa doctrina de alguna manera es que se menguó voluntariamente. Cristo quiso ser hombre. Y alguien dio una vez un ejemplo. Dice que iba a haber una inundación porque iban a abrir una presa y había un hormiguero. Y entonces una persona quería salvar al hormiguero. Y entonces les decía a las hormigas, oiga, va a haber una inundación, van a abrir la presa, se van a ahogar, salgan de aquí, váyanse. Y las hormigas pues obviamente no le entendían, ¿verdad? Porque un ser humano hablándole a una hormiga, pues no.
Entonces, es ficción, ¿verdad? Pero dice que la única forma que una persona pudiera comunicarse con las hormigas era haciéndose hormiga. Y eso fue lo que pasó de alguna forma con Dios. Dios habló muchas veces a través de los profetas, a través de la historia con el hombre. Y el hombre no hizo caso. Y dice, bueno, pues me voy a hacer hombre para ver si pueden, de alguna manera, entender lo que quiero decirles. Y ese es Cristo. Cristo se hizo hombre para comunicarnos el plan de Dios. Y el plan de Dios era que Él iba a morir por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esto estuvo profetizado 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Usted puede leer Isaías 53, donde habla de este varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Como que escondimos nuestro rostro de Él. Fue menospreciado y no le estimamos, dice. Y Él llevó nuestras culpas sobre sus hombros. Así que de alguna forma allí podemos ver cómo Él ya estaba predicho para que cuando llegara, como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahí está claro, todos somos criaturas de Dios, los hijos solo aquellos que le recibimos, que creemos en su nombre. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo acá es doulos y la palabra es esclavo. ¿Se imagina Jesús esclavo? Bueno, en el primer capítulo, cuando dice el apóstol, aquí en el primer versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, es la misma palabra, doulos, que es esclavo de Jesucristo. Y si de alguna forma un esclavo es alguien que hace lo que su patrón le manda, ¿cierto o no? Bueno, Jesús es esclavo de Dios en el sentido de que hacía la voluntad del Padre. Y eso lo repetía constantemente. Yo no hablo lo que quiero, sino lo que el Padre me diga que hable. Yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me diga que haga. Y todo lo que hago, decía Jesús, lo hago en el nombre de mi Padre. Por eso el apóstol Pablo aquí emplea esa palabra, siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Parecido, pero no igual. Era semejante en el sentido de que tenía dos piernas, dos brazos, una cara, pero tenía dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, si ustedes recuerdan, Jesús nació diferente a nosotros. Porque cuando se le anunció a María que iba a concebir, le dijo, vas a concebir ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que no hubo intervención humana y fue en una virgen. Y aparte de eso, el hombre, el ser humano hombre, varón, es el que en la concepción transmite el pecado. La herencia del pecado, ese pecado imputado de Adán y de Eva, el pecado original con el que nacemos todos, porque todos nacemos siendo pecadores, es por esa razón. Porque se va en la concepción transmitiendo y retransmitiendo. Pero en Cristo, como en Gálatas dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Cristo era sin pecado. Concebido sin pecado. Por eso Cristo de alguna manera ostenta estas dos naturalezas, la naturaleza humana sin pecado y la naturaleza divina. Así que Cristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que parecido, semejante, pero no igual.
Verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes recuerdan, en el huerto de Getsemaní, allí el Señor Jesucristo oró al Padre 3 veces y le dijo: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Señor, si quieres y puedes tener otro plan para que yo no vaya a la cruz, puedes hacerlo, pero que no se haga mi voluntad. Y dice que en esa oración el Señor transpiró sangre. La angustia que había en el corazón de nuestro Señor, porque no fue fácil para Él. Él sabía lo que iba a pasar. Ya le había traicionado Judas, uno que comía a la mesa con él. Después le golpearían, se burlarían, le escupirían, le azotarían. Ahora, el azote no era una vara común. El azote con el que se flageló al Señor Jesucristo es un látigo llamado el gato. Lo usaban los romanos. 9 hilos con incrustaciones de hueso de hierro, y no era en la espalda, era donde cayera el latigazo. Así que podía desgarrar su cara, sus costillas, su estómago, y hay registros de que muchas veces en esta flagelación a la gente se le salían las entrañas. Fue una cosa terrible lo que vivió nuestro Señor, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si hay un ejemplo de humildad al cual podamos seguir, es Jesús. Si yo digo soy humilde, entonces me comparo con Jesús. Y cuando me comparo con Jesús, seguramente salgo perdiendo. ¿Quién como Jesús? Así que de alguna manera, cuando yo digo soy humilde, pierdo la humildad. Porque la humildad no es algo que se predica, sino es algo que se hace, que se ve. La gente puede decir qué humilde es fulano, pero el humilde no puede decir soy humilde, porque lo dice por vanagloria. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Este es un pasaje que de alguna manera exalta el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre similar. Es Jesús. Dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es curios, el Señor, el gobernante, es Dios para la gloria del Padre. Así que de alguna forma, dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y sabe, esto se va a cumplir. La gente se va a arrodillar a Dios para adorarle, o se va a arrodillar a Dios para suplicarle. Yo prefiero adorarle. Y por eso he recibido a Cristo en mi corazón. Verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que de alguna forma la clave en la vida cristiana es la obediencia. ¿La obediencia a qué? ¿Sabe? Muchos obedecen su religión, pero la obediencia es a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es religión, sino es la voluntad de Dios escrita para que hagamos conforme a todo lo que en ella hay. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Porque la religión se puede equivocar. Y si la religión contradice la palabra de Dios, ¿a quién he de obedecer? A la palabra
por eso que la Biblia es nuestra base de fe y de conducta. Si lo dice la Biblia, lo hago. Si lo dice el hombre, puedo evitarlo. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios produce en mí obediencia, porque yo necesito obedecerte. Verso 14, haced todo sin murmuración y contienda. ¿Sabe? Murmuración es hablar cuando la persona no está presente, ¿verdad? Es como cuando una madre o un padre le dice a su hijo, obedece, haz esto, y el hijo dice, sí, ya cuando no está el papá, ese es murmurar. Porque si bien el padre no lo ve, pero Dios sí lo ve. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis o resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabe? El propósito es para que seáis irreprensibles. Irreprensibles, que no tengan nada donde los puedan tomar, nada que puedan decir de ustedes. Y después, sencillos, o sea, humildes, hijos de Dios, sin mancha, es decir, sin pecado. Ahora, ¿se puede vivir sin pecado? Sí. Ahora, no quiere decir que no vas a pecar, pero vas a evitar pecar. Y si pecas, allí Juan, en el capítulo 2, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso en el capítulo 1 había dicho, si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto nos permite vivir en santidad cuando nosotros estamos en comunión con el Padre y estamos confesando nuestros pecados constantemente. Y le voy a decir que es necesario confesar nuestros pecados todos los días. ¿Por qué? Porque después se nos olvida. Porque en el momento que pequé me doy cuenta que mentí, me doy cuenta que desobedecí, me doy cuenta que hablé mal de una persona, me doy cuenta que hice algo incorrecto. Señor, perdóname porque tuve este pensamiento, porque tuve esta acción, ayúdame a no volver a cometerlo. Póngase a cuentas con Dios constantemente porque se nos olvida si no lo hacemos en el momento. Y si no lo hacemos en el momento, también estamos dispuestos a seguir pecando. Por eso debe ser inmediata la confesión. Y dice, en medio de una generación maligna y perversa. Si algo puede de alguna manera describir a nuestra generación en la actualidad es esta: maligna y perversa. Usted solamente tiene que prender la televisión y ver las noticias y ver lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y algo que se puede ver constantemente es la perversidad del hombre y la maldad del hombre. Así que vemos una actividad demoníaca, maligna constantemente. Por eso dice el verso 16, asidos o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que yo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, que yo pueda verlos en el cielo. Porque algo que Dios quiere es que sus criaturas vayan al cielo. El infierno se hizo para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero Satanás no quiere llevar el castigo solo, sino quiere llevar a muchos. Y los engaña y los pervierte. Pero Cristo nos salva y nos limpia. Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo, recuerde, está en la cárcel, está en Roma, está ya para ser sacrificado. Él sale de esa cárcel para morir.
Y entonces por eso dice, aunque él pensaba que probablemente Dios permitiera que saliera y siguiera predicando el Evangelio, pero si no, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Asimismo, dice el verso 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo era una persona precisamente que buscaba las cosas de Cristo. De alguna forma, el Señor Jesús en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Algo que el ser humano por naturaleza es buscar su propio reino, no el reino de Dios. Trabajo para mi reino, hago las cosas para mi reino, y de alguna manera me olvido del reino de Dios. Pero Él quiere que de alguna forma, el apóstol quiere que veamos hacia arriba, que veamos que nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial, que en este mundo estamos de paso y que no se pueden comparar 100 años en este mundo con la eternidad en el cielo. ¿Sabe? Todos vamos a morir. Y de alguna forma el apóstol Pablo quiere que nos aseguremos de que nuestra ciudadanía esté allá. Pero para ser ciudadano de un lugar, por ejemplo, si usted quiere ser ciudadano mexicano, pues lo único que tiene que hacer es nacer en el país. Usted nace, usted va, se registra y le dan su acta de nacimiento y esto le hace ciudadano mexicano. Si usted quiere ser, siendo mexicano, ser ciudadano de otro país, usted tiene que de alguna manera implementar un registro y hacer una serie de cosas para que a ver si el país al cual está solicitando la ciudadanía se la da. Si usted quiere ser ciudadano del cielo, usted tiene que estar limpio de pecado. Y la única forma de ser limpio de pecado es a través del sacrificio de Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. A eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados. Ahora, usted no puede pasarse el trámite. Usted no puede ir por otro, no, yo la voy a obtener por otro lugar. Usted no puede obtener la ciudadanía celestial por otro lugar, porque Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el vínculo, Jesús es el único que le puede salvar. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Alguien dijo, todas las religiones llevan a Dios. No, todas las religiones hablan de Dios, pero el único que me puede llevar a Dios, según la Escritura, es Cristo. No hay otro camino, no hay otro que pueda dar vida, no hay otra verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Verso 25, mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Algo que tenemos que recordar, que en el tiempo de Pablo no había la comunicación que había ahora. Lo que pasa en Rusia en este momento, usted puede averiguarlo y puede enterarse de lo que está pasando, de lo que está pasando en Reino Unido o en cualquier país.
Ahora, si usted quiere viajar, ¿verdad? En unas cuantas horas puede estar allá, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía cuando iba a mi rancho, eran 18 horas. Ahora ya son menos con las carreteras y con los autos que hay. Y también, por ejemplo, si usted quiere viajar a otro país, viaja 10.000 kilómetros y en 10 horas está allá. Es increíble. Ahora, para Epafrodito, para Timoteo, para Pablo, ir de un lugar a otro eran meses. Y enterarse de alguna noticia eran mucho más. ¿Se acuerda cuando mandaba cartas? ¿Verdad? Cuando mandaba cartas y decían a ver si llega, ¿verdad? Y que eran meses y no recibía respuesta, porque primero era llevar la carta dependiendo de dónde estuviera. Si estuviera en la Ciudad de México, por ejemplo, era rápido porque si era otro país, de ahí mismo salían. Pero si venía del estado de Veracruz o del estado de Oaxaca o de Sinaloa, tenían que viajar a la Ciudad de México todas las cartas, juntarlas y después de allí organizarlas y después de allí, esta va para allá, esta va para allá, esta va para allá, y después llegaba al país donde se enviaba, pero si no iba a la capital, entonces ahí tenía que esperar un viaje que fuera al lugar donde iban a mandar la carta, y después de muchos meses llegaba la carta, si es que no se perdía en el transcurso del camino, ¿verdad? Pero con el apóstol Pablo, de alguna manera, tenía uno que esperar. Ahora ya las cosas son mucho más rápidas en la comunicación, y de alguna forma por eso habla de esto, de voy a mandar a Timoteo, voy a mandar a Epafrodito. ¿Por qué? Porque eran distancias muy largas y eran tiempos muy prolongados. También dice el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, a Epafrodito. Verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sabe? La mayoría de nosotros va a estar próximo a la muerte no por Cristo. Regularmente estamos próximos a la muerte, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por alguna otra circunstancia. Pero por Cristo, ¿quién vive por Cristo? Predicando, hablando de Cristo. Y sabe, la gente se enoja cuando uno les habla de Cristo. Y dice, yo tengo mi religión y ustedes están mal y ustedes esto. Y nadie quiere escuchar el mensaje. Y la gente se enoja cuando uno quiere decirle, mira, Jesús es el camino, es la verdad, no es religión, es una relación. Y dice la gente, no, yo tengo mi religión y la religión de mí. Y se enoja. Ahora, si estamos hablando de Cristo, la gente se enoja y hay mucha gente que ha muerto por Cristo. Aún en nuestro país ha habido persecución a personas que van a predicar de Cristo. Y yo creo que si yo estoy predicando de Cristo, pues va a haber mucha gente enojada conmigo. Pero si no estoy predicando de Cristo, pues la gente se va a enojar conmigo por otra cosa, pero no por Cristo. Y una de las cosas que de alguna forma nosotros tenemos que aprender es vivir para Cristo. Cristo murió por usted, usted viva por Él. Cristo hizo todo para que usted pudiera ir al cielo. Usted lo que tiene que hacer es recibir a Cristo. No tiene que hacer otra cosa. No hay que hacer otra cosa para ser salvos, porque en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Jesús es el único que nos puede salvar. Ninguna religión salva, ningún otro ser humano salva, solo Dios salva en la persona de Jesús. Así que vamos a orar para concluir. Les invito a que nos pongamos en pie y así orar a nuestro Dios.
Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque nos das tu palabra y nos enseñas a través de ella. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que es verdadera, dé fruto en nuestra vida, que todos nosotros en verdad podamos creer que solo Cristo salva, que solo Cristo puede limpiar y perdonar nuestros pecados y llevarnos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a creer lo que tú nos dices y a vivir conforme a tu voluntad. Señor, bendice a cada familia aquí representada, suple cada necesidad y ayúdanos a seguirte y a servirte. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.